El tórax es la parte del cuerpo humano que está entre la base del cuello y el diafragma. Tiene forma de un cono truncado o pirámide. Está formado por arcos costales, músculos intercostales, el esternón y la columna vertebral. Su función principal es la de proteger a los órganos internos de los traumatismos mecánicos. Contiene a los pulmones, el corazón, voluminosos vasos sanguíneos, linfáticos y la arteria aorta. Podemos encontrar la vena cava inferior, la cadena gangliolar simpática, de donde salen las ramas espláncnicas, las venas ácigos mayor y menor, y por último, el esófago y el conducto torácico. La caja torácica tiene la particularidad de ser expansible, permitiendo la inspiración. Además, su último par de costillas son flotantes, ya que están unidas solo a las vértebras, lo que permite su ensanchamiento en el embarazo. División de la cavidad torácica. La cavidad torácica es el espacio limitado por la pared torácica que contiene los órganos primarios de los sistemas respiratorio y cardiovascular. Asimismo, sirve de tránsito a estructuras vasculares, linfáticas, nerviosa, esófago y tráquea a través del espacio mediastínico que se localiza entre las cavidades pleurales. En esta cavidad se puede apreciar la pleura y cavidad pleural. La pleura es una membrana serosa de origen mesodérmico que recubre la parenquima pulmonar, el mediastino, el diafragma y la superficie interna de la pared torácica. La cavidad pleural es un espacio virtual entre la pleura parietal y la pleura visceral. También se puede observar una serie de órganos de la cavidad torácica. Contiene acá los pulmones, el corazón, voluminosos vasos sanguíneos, linfáticos y nervios como la arteria aorta, ascendente, arco y descendente. La vena cava inferior, la cadena ganglionar simpática, de donde salen las ramas espláncnicas. Para poder describir el contenido de la cavidad torácica, se divide esta cavidad en tres grandes espacios. 1. El compartimento central o mediastino. 2 y 3. Los compartimentos laterales o cavidades pulmonares. El compartimento central o mediastino es el nombre que recibe el espacio comprendido entre los dos pulmones en la cavidad torácica. Aquí se albergan las estructuras de conducción de las vísceras torácicas, excepto los pulmones, teniendo en cuenta en plano horizontal que conecta el ángulo esternal o de Lewis y la columna vertebral por debajo de la cuarta vértebra torácica. Este compartimento se divide en un mediastino superior y un mediastino inferior. 2 y 3. Los compartimentos laterales o cavidades pulmonares. En ellas se alojan los pulmones. La cavidad torácica comunica libremente con el cuello, pero está separada del abdomen por el diafragma. Este último presenta tres grandes orificios que permiten el paso de órganos entre las cavidades torácica y abdominal. Tenemos como el orificio de la vena cava inferior, que es el más alto de los tres orificios. También el hiato esofágico, a nivel de la vértebra torácica TX, que se encuentra atravesado por el esófago y los troncos vagales anterior y posterior. Y también el hiato aórtico, que está a nivel de la vértebra torácica TX2. Se encuentra atravesado por la aorta descendente y el conducto torácico. Vías aéreas superior e inferior. La vía aérea constituye la unión entre el mundo exterior y las unidades respiratorias. Se subdivide en dos porciones, que es la superior e inferior. La porción superior o vía aérea superior está constituida por la nariz, la cavidad nasal y faringe. La vía aérea superior es fundamental para evitar la entrada de materiales extraños en el árbol traqueobronquial, a la vez que contribuye a las funciones de fonación y olfacción. Con más exactitud, las fosas nasales son dos cavidades óseas separadas por un delgado tabique sagital, comunicadas por el externo por los orificios nasales o narinas y situadas por encima de la cavidad bucal. Sus principales funciones son filtrar el aire, prevenir enfermedades, calentar el aire, prevalecer la respiración y humedecer la mucosa nasal. Estructura de las fosas nasales. Esta se divide en cuatro partes: en huesos, orificios, canales y regiones. En huesos encontramos el nasal, el maxilar, el esfenoides, el vomer, el paladino, el larimal y el ectoides. En orificios encontramos las narinas,
los cornetes nasales, que se dividen en tres: superior, medio e inferior. Encontramos en los canales el meato nasal inferior, el meato nasal medio, el meato nasal superior, receso esfenoideal y meato nasal común. Y en regiones encontramos el vestíbulo, región respiratoria y región olfatoria. La laringe, o también llamada comúnmente la caja de la voz, es un espacio cilíndrico situado en el cuello a la altura de las vértebras C3 y C6. La laringe se comunica superiormente con la orofaringe e inferiormente con la tráquea. Esta estructura está formada por 9 cartílagos que están unidos por membranas, ligamentos y músculos y que albergan las cuerdas vocales. Estructura de la laringe. Encontramos el cartílago tiroides, que tiene la forma de un libro abierto hacia atrás. Está formado por 2 láminas cuadrangulares que convergen por delante y por abajo. Luego encontramos el cartílago cridoides, que está sobrepuesto a la tráquea, vale decir que es el primer anillo traqueal modificado para soportar la laringe propiamente dicha. Luego encontramos el epiglotis, que es un fibrocartílago impar medio situado por delante del orificio superior de la laringe, sobre el cual desciende a modo de opérculo. Cuando la laringe en el acto de la deglución se aplica contra la base de la lengua. Luego encontramos los cartílagos arintenoides, que están situados sobre los ángulos superiores o parte ancha de la cricoides, a ambos lados de la línea media. Tiene forma de pirámide triangular cuyo vértice superior es libre y cuya base descansa sobre el cricoides. Luego encontramos los cartílagos de Santorini, que son 2 pequeños núcleos situados en el ápice de cada arintenoides. Su forma es la de un pequeño cuerno o un cono cuya base descansa sobre el vértice del cartílago arteroides y su vértice encorvado hacia adelante y hacia atrás. Luego encontramos el cartílago de Whisper. Son inconstantes y sin función conocida, situadas en los repliegues arintepiglóticos. Función de la laringe. Se divide en 5 funciones: función protectora, función respiratoria, función circulatoria, función de la fijación y función de la deglutoria. El tracto respiratorio inferior o vía aérea inferior. Esta consiste en la tráquea, los bronquios y bronquiolos y los alvéolos que forman los pulmones. Ahora, para hablar con más exactitud, la tráquea va a dividirse en bronquios, que estos van a dividirse en bronquiolos y a su vez se dividirán en estructuras más pequeñas, que son los bronquiolos terminales. Luego encontraremos los bronquiolos respiratorios y el conducto alveolares, y finalmente a los sacos alveolares. Y donde tengamos alvéolos ocurrirá el intercambio gaseoso a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, ¿cuál es la diferencia anatómica de las estructuras? Pues no solo es el tamaño, sino que histológicamente tendremos diferentes tipos de epitelio. Es decir, en las vías aéreas superiores tendremos un epitelio eustraficado cilíndrico, ciliado, que impide que pasen las impurezas a los pulmones, pero este se encontrará hasta el bronquiolo terminal, mientras que en los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares y en los sacos alveolares van a tener un epitelio más plano, cuya función será que favorecerá el intercambio gaseoso. Un dato importante de mencionar es que es muy frecuente que los cuerpos extraños que ingieran los niños o ellos mismos se lo metan por las fosas nasales, por ejemplo, canicas, monedas o juguetes. Estos se estancan en el bronquio derecho, debido a que es más ancho y corto, y más recto, es decir, está en la misma dirección vertical de la tráquea. Además, esto provocará en el paciente ruidos inusuales como son los sonidos blancos al momento de escuchar su caja torácica. Otro dato que hay que mencionar aquí es que acerca de los alvéolos, que están cubiertos por una red de capilares pulmonares, y estos capilares pulmonares los que van a absorber el oxígeno, ya que al estar en contacto con la membrana alveolares,
y que el 1/3 por segundo. En este momento ocurrirá el intercambio gaseoso y expulsaremos un gas llamado CO2 al medio ambiente. Los pulmones. Estas son estructuras anatómicas pertenecientes al aparato respiratorio. Se ubican en la caja torácica a ambos lados del mediastino. Estas protegidas por las costillas y separadas el uno del otro por el mediastino y cubiertos por una membrana llamada pleura que se divide en tres: pleura parietal, que está más pegada a la pared del tórax; la pleura intrapleural, que esta se encuentra en medio de la parietal y visceral; y un dato importante es que si se llena de sangre se llamará neumotórax; y la pleura visceral, que está más pegada en el pulmón. Además, en anatomía, el pulmón, como ya sabemos, existen dos, tanto el derecho e izquierdo. En el derecho está constituido por 3 lóbulos y por 2 fisuras, y a su vez, estos se dividen en lóbulo superior, medio e inferior. En cambio, en el pulmón izquierdo está constituido por 2 lóbulos y una fisura, y estas solo están divididas en lóbulo superior y lóbulo inferior. Un dato importante aquí es que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, porque tiene que dejar espacio al corazón. Por último, tenemos los segmentos pulmonares. Esta segmentación permite identificar la base del bronquio, que conduce al aire a cada segmento particular, es decir, es una división pulmonar a base de las segmentaciones de los bronquios, y estas están divididas en vista anterior, vista lateral derecha, vista medial derecha, vista posterior, vista lateral izquierda y vista medial izquierda. Un dato destacable aquí es que la língula se encuentra en el lóbulo superior izquierdo y está formada por el segmento 4 superior y el segmento 5 inferior. Estructura de la porción respiratoria. Está constituida por los bronquios, el conducto alveolar y el alveolo, donde la principal función es la respiración y varias funciones metabólicas. Los bronquios. Gracias a un corte transversal, se logra verificar algunas de las características de los bronquios. Por ejemplo, posee un epitelio respiratorio más fino que el traqueal y presenta menos células calciformes. Las láminas del cartílago de los bronquios son más gruesas y presentan muchas fibras elásticas y se encuentran separadas de la submucosa por una capa del músculo liso, presentando mastocitos. El cartílago bronquial forma láminas planas y discontinuas, adoptando una forma de herradura. El conducto alveolar está formado por anillos de músculo liso, colágeno y fibras elásticas. Estas corresponden a la división de los bronquios respiratorios, dando lugar a los sacos alveolares. Los alvéolos son sacos de aire ciegos y microscópicos que constituyen la terminación distal de las vías respiratorias. En los alvéolos se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono con la ayuda del pulmón y la sangre durante la respiración. En un pulmón normal hay entre 150 a 400 millones de alvéolos. Los alvéolos desembocan en los sacos alveolares y a continuación en los conductos alveolares. Las paredes alveolares son sumamente finas y están revestidas de una sola capa de neumocitos de tipo 1 y tipo 2 en una membrana basal. Los neumocitos de tipo 1 ayudan a la difusión gaseosa, incluso son finos y poseen núcleos aplanados y contienen poca mitocondria. Los neumocitos de tipo 2 son células productoras de los surfactantes y con presencia de núcleos redondeados. En su citoplasma se encuentra mitocondria, retículo endoplasmático y microvellosidades en la superficie. Ventilación pulmonar es el conjunto de procesos que hacen fluir el aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares a través de los actos alternantes de la inspiración y expiración. Este proceso puede ser pasivo o activo según que el modo ventilatorio sea espontáneo, cuando se realiza por la actividad de los músculos respiratorios del individuo, o mecánico, cuando el proceso de la ventilación se realiza por la acción de un mecanismo externo. La ventilación se lleva a cabo por los músculos que cambian el volumen de la cavidad torácica y al hacerlo crean presiones negativas y positivas que mueven el aire adentro y afuera de los pulmones.
Inspiración es aquel proceso activo donde hay gasto de energía, el cual consiste en el ingreso del aire a los pulmones, donde vemos al diafragma, el cual es el músculo que al momento de contraerse se desplaza hacia abajo, agrandando la caja torácica, empujando el contenido abdominal hacia abajo y hacia adelante, de forma que la dimensión vertical del tórax aumenta. Expiración es un proceso pasivo en el cual se produce la relajación de los músculos inspiratorios, mientras que los pulmones y la caja torácica son estructuras elásticas que tienden a volver a su posición de equilibrio tras la expansión producida durante la inspiración. Volúmenes torácicos son las capacidades pulmonares que se refiere a los distintos volúmenes de aire característicos en la respiración humana. Entre las capacidades pulmonares encontramos a la capacidad vital, que es la cantidad máxima de aire que es posible expulsar de los pulmones después de haber inspirado completamente. Capacidad inspiratoria, cantidad de aire que una persona puede respirar comenzando en el nivel de una respiración normal y distendiendo al máximo sus pulmones. Capacidad expiratoria, capacidad pulmonar total, que es el máximo volumen al que pueden expandirse los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Y por último, la capacidad residual funcional, que es el volumen de aire presente en los pulmones al final de la expiración. La importancia de explicar los volúmenes pulmonares está en que estos van a ser evaluados a través de una prueba llamada espirometría, la cual es una técnica de exploración de la función respiratoria que mide los flujos y los volúmenes respiratorios útiles para el diagnóstico y el seguimiento de patologías respiratorias. Es importante realizar esta técnica ya que nos va a permitir evaluar la función pulmonar ante la presencia de síntomas respiratorios, diagnosticar y dar seguimiento a pacientes con enfermedades respiratorias, entre otros. Este examen además no se puede realizar en pacientes con deterioro mental o físico que les impide realizar correctamente una maniobra expiratoria forzada, como ancianos, personas con demencias o niños menores de 2 años, entre otros casos. Transporte de gases y hematosis. El transporte de gases constituye en el cumplimiento correcto del objetivo de aportar oxígeno a los tejidos para poder realizar sus procesos metabólicos y eliminar el dióxido de carbono producido. Existen dos formas de transporte de gases en sangre. En forma disuelta, siguiendo la ley de Henry, y en forma combinada. La mayor parte del CO2 transportado en sangre proviene del metabolismo celular que en condiciones basales o de reposo forma 200 mililitros por minuto. Existen varias formas de transporte para el CO2. En forma disuelta, al igual que el oxígeno, se solubiliza siguiendo la ley de Henry, encontrándose en 2,9 ml de dióxido por 100 mililitros de sangre. Al ser un gas mucho más soluble que el oxígeno, las cantidades son comparativamente mayores que en este. En forma combinada, aproximadamente un 10% de dióxido de carbono es transportado en forma de compuestos carbamínicos al combinarse con los grupos amino terminales de las proteínas. Al ser la hemoglobina la proteína mayoritaria, la reacción sin acción enzimática que tiene lugar es la siguiente: HbNH2 más CO2 o carbaminohemoglobina. La mayor parte del dióxido de carbono difunde hacia el interior del hematie. En el interior del mismo se combina con agua para producir ácido carbónico, que se disociará a continuación en hidrogeniones e ion carbonato según la siguiente reacción. La hematosis es el proceso por el cual el oxígeno del aire inspirado pasa a la sangre
y se intercambia con el dióxido de carbono, que es impulsado de la sangre a los alvéolos para ser eliminado con la expiración al exterior. La hematosis, en realidad, consiste en una difusión de gases que se produce desde un lugar de mayor a otro de menor concentración de los mismos. La hematosis se produce a nivel de los alvéolos, que es la respiración externa, y de las células de todos los tejidos, que sería la respiración interna o celular. El aire inspirado con alta carga de oxígeno atraviesa por difusión simple la membrana alveolocapilar y llega a la sangre, que tiene menos concentración. El paso de oxígeno desde los alvéolos a los capilares arteriales es favorecido por la presencia de una proteína, la hemoglobina, presente en los glóbulos rojos. Cuando la sangre abandona los pulmones, transporta el 97% de oxígeno en forma de oxihemoglobina, quedando un 3% disuelto en el plasma. El CO2 formado por el metabolismo celular es volcado a la sangre venosa y captado por los glóbulos rojos. Una parte se transforma en ácido carbónico que rápidamente se ioniza formando bicarbonato y protones. El resto de la sangre es llevada hacia los pulmones y al tener más concentración de dióxido de carbono que el aire inspirado, pasa a los alvéolos y es eliminado del organismo con la expiración.